Es un niño de 3 años y medio, es traído a la consulta por diarrea de un mes de evolución. Presenta 5 o 6 deposiciones durante el día de tipo acuoso y a veces se observan alimentos no digeridos. La madre refiere como antecedentes cólico en el primer trimestre de vida y un episodio de gastroenteritis hace aproximadamente un mes y medio. El niño se encuentra en buen estado general, con peso y talla en el percentil 25. Buen progreso ponderestatural. ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica? ¿Clave? ¿Qué alternativa? Hay que mirar bien, ¿no es cierto? Entonces tenemos un niño de 3 años y medio, que es una edad en donde vamos a ver la posibilidad de que pudiera tener parasitosis, 5 o 6 deposiciones durante el día de tipo acuoso y alimentos no digeridos, ¿no? Cuando hablamos de alimentos no digeridos estamos hablando de malabsorción. La malabsorción de Giardia, ¿qué tipo de malabsorción es? Esteatorrea, ¿de acuerdo? Malabsorción de tipo esteatorrea. Además dice tiene buen estado general, con peso y talla en percentil 25. El tener un peso y una talla buena, básicamente, ¿por qué lo estamos pensando? ¿Qué otras malabsorciones podrían estar asociadas a talla baja? Enfermedad celíaca, ¿no? Enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, puede provocar una atrofia de vellosidades intestinales y que puede provocar también diarrea malabsortiva, pero con baja de peso, con pobre ganancia ponderal, con talla baja. Un síndrome de gastroenteritis ocurre normalmente después por ejemplo, después de una infección por rotavirus, y normalmente 2 semanas después desaparece. ¿Por qué? Va a depender de que las vellosidades intestinales nuevamente se regeneren. Si yo tengo un paciente en el cual tiene una diarrea de un mes de evolución, lo más probable es que ya no sea una diarrea post-gastroenteritis, ¿no? Entonces aquí lo más frecuente es que sea un síndrome absortivo por Giardia. Pregunta 31, clave D. 32. ¿Y cómo me doy cuenta de que hay esteatorrea en las heces? ¿Qué observo? Flotan, ¿ok? Tengo gotitas de aceite en las deposiciones, y si le hago un copro funcional, ¿qué voy a encontrar? Sudán positivo, ¿no es cierto? Sudán positivo. Sudán positivo puede ser a gotas pequeñas y a gotas grandes. Si a mí me dicen sudán positivo a gotas grandes, ¿en qué estaría pensando? ¿Qué significaría eso? ¿Que sea? Los dos son patológicos, pero gotas grandes significa que tengo grasas grandes no digeridas. ¿Y quién se encarga de digerir las grasas grandes? La bilis trata de emulsificar las grasas, todo eso. Pero ¿quién se encarga de degradar las grasas? ¿Qué enzima? La lipasa, ¿no? ¿Qué lipasa? Pancreática. Entonces, la enzima más importante para degradar grasas a fragmentos pequeños es la lipasa pancreática. Si yo tengo algo que esté provocando daño a nivel pancreático, yo voy a tener gotas grandes, ¿no? Entonces, siempre que yo tengo sudán positivo a gotas grandes, yo debo pensar, de repente hay un problema pancreático, y ahí me he hecho pensar en fibrosis quística o otro tipo de problemas, ¿de acuerdo? Pero si es a gotas pequeñas, lo más probable es que sea solamente a nivel intestinal. Entonces, la pregunta 31, la alternativa correcta es la alternativa D. 32. Un varón de 12 años es traído al servicio de urgencias por presentar decaimiento y mala ingesta oral. Su tensión arterial es de 110,70 y la frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto. Se le solicita un laboratorio cuyos resultados son creatinina en 0,7, glucosa en 1000, calcio en 9, magnesio en 1,2, sodio en 128, potasio en 5,4, cloro en 90, bicarbonato en 15. ¿Cuál considera la causa más probable de esta hiponatremia?
Glucosa en 1000. 1000. Mil miligramos por decilitro. Tiene una hiperglicemia marcada, ¿no es cierto? ¿Y eso tiene que ver con la hiponatremia? ¿Qué hay? Cuando tengo una hiponatremia, ¿cómo enfoco la hiponatremia? Primero hay que ver si es una hiponatremia real o no es real, ¿no es cierto? Para que una hiponatremia sea real, ¿cómo debe ser la osmolaridad sérica? Baja. Si yo tengo una hiponatremia con osmolaridad sérica normal, yo hablo de una pseudohiponatremia. Entonces, ¿cuándo hablamos de pseudohiponatremia? Por ejemplo, cuando tengo triglicéridos altos, ¿no? O una gamma globulinemia, ¿no? Entonces, ahí, sobre todo cuando yo hago el dosaje en plasma, ¿no? Entonces, ahí tengo una pseudohiponatremia. Pero la mayoría de lugares ya no hace dosaje en plasma, sino con electrodos, ¿no es cierto? Y entonces ya no hay pseudohiponatremia. Pero lo que sí puede haber es una hiponatremia translocacional. ¿Eso qué significa? Una hiponatremia en donde mi osmolaridad sérica no está baja ni está normal, sino está alta. ¿No? ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando yo tengo una hiperglicemia, ¿no? O cuando tengo pacientes con nutrición parenteral y con alta carga de aminoácidos. Entonces la osmolaridad es alta, pero a predominio del otro soluto diferente a lo que normalmente tenemos. En este caso, una exageración de glucosa o una carga de aminoácidos. Y eso hace que para que la osmolaridad sérica no sea alta, hay una disminución del sodio, ¿ya? Pero es una hiponatremia, que es una hiponatremia translocacional, ¿no? Con osmolaridad sérica incrementada. En este caso, lo más probable de este paciente, si yo tengo una glucosa en 1000, que esta hiponatremia sea una hiponatremia translocacional, ¿no? Por la glucosa, por la hiperglicemia. Entonces, la clave de la pregunta 32 es la alternativa B. B, hiperglicemia. Si yo tengo una hiponatremia con hiposmolaridad, ahí sí recién me fijo, es una hiponatremia euvolémica, hipovolémica o hipervolémica, ¿no? Entonces, la euvolémica, lo típico es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, la hipovolémica, las pérdidas, que pueden ser renales o extrarrenales, y la hipervolemia, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda, etc. Muy bien. 32, clave B, hiperglicemia. 33. Un niño de 3 meses de edad que ha presentado vómitos y diarrea desde hace 36 horas ingresa al hospital con deshidratación del 10% y taquipnea. La causa más probable de la taquipnea es: ¿qué opinan? ¿Tiene una deshidratación severa o no tiene una deshidratación severa? Sí, ¿no? Para un chiquito de 3 meses, una pérdida del 10%, una deshidratación severa. Entonces, cuando tengo una deshidratación severa, tengo una deshidratación con shock, ¿no? ¿Y cómo defino yo shock? ¿Cómo definimos shock? ¿A qué es igual shock? ¿Ah? ¿A hipotensión? No. A hipoperfusión, ¿no? Hipoperfusión tisular. ¿De acuerdo? Shock es igual a hipoperfusión tisular. ¿Eso qué significa? Que hay poca concentración de oxígeno en los tejidos. ¿De acuerdo? Y si hay poca concentración de oxígeno en los tejidos, ¿qué va a hacer el organismo para generar ATP? ¿Ah? Va a haber glucólisis de tipo anaerobio. Entonces, en lugar de hacer glucólisis aeróbica y generar 36 o 38 ATPs, dependiendo de la lanzadera, ¿ya? Generamos fumarato o aspartato, ¿no? Fumarato, aspartato, malatox, ya. Hacemos glucólisis anaeróbica, ¿no? Y la glucólisis anaeróbica me genera 2 ATPs, ¿ya? Pero al generarme 2 ATPs también, ¿qué me genera? Ácido láctico.
Por lo tanto, la glucólisis anaeróbica me va a provocar acidosis láctica. La acidosis láctica es una acidosis metabólica con anion gap alto, ¿ya? Porque no es por pérdida de bicarbonato, sino por la generación de un ácido que normalmente no tiene o no hay. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica con anion gap alto, ¿qué hace el organismo para tratar de compensar esa acidosis metabólica? Hiperventila para barrer CO2, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, yo trato de barrer CO2 para tratar de compensar esa acidosis metabólica. Pregunta 33, alternativa correcta es la alternativa B. Hiperventilación estimulada por acidosis metabólica. 34. Un niño es traído a la consulta por vómitos y diarrea. El médico lo examina y observa una pérdida de peso de 7%. ¿A cuál de las siguientes alteraciones debe atender prioritariamente? ¿Clave? Si una pérdida de 7% implica que tiene deshidratación o no tiene deshidratación. Sí, ¿no es cierto? Tiene deshidratación. Por lo tanto, lo primordial en este momento es mejorar su volemia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es darle volumen. Clave es C, insuficiencia circulatoria. ¿Cómo lo manejamos? Con un plan B. ¿De acuerdo? 35. Un niño de 18 meses de edad es llevado a la guardia del hospital. Antes de eso, el paciente si hubiera sido un 12%, igual vamos a tener que hidratarlo, ¿no? Pero, ¿puede tener acidosis metabólica? Sí. ¿Puede tener hipocalemia o hipercalemia? Un paciente con diarrea y deshidratación severa. ¿Hipercalemia? Ya. Claro, o sea, normalmente si yo tengo acidosis, yo debería esperar que tenga hipercalemia. Pero, ¿se pierde o no se pierde potasio por la diarrea? Se pierde potasio por la diarrea, ¿de acuerdo? Y entonces, algo que es muy importante reconocer es que un paciente con diarrea y deshidratación severa va a tender a ser hipocalemia por pérdidas. Pero, como hay acidosis, yo puedo tener un potasio en 3.6, ¿no? Y yo digo, bueno, no está hipocalémico. Pero si le corrijo la acidosis con bicarbonato, ¿qué va a pasar? Va a ser mucho más hipocalémico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado con aquellos pacientes que tienen diarrea con deshidratación, con acidosis metabólica y con un potasio en el límite, ¿ya? Porque va a ser más hipocalemia. Y más aún si yo tengo un paciente con hipocalemia. Por esa razón que la solución polielectrolítica, ¿qué contiene? ¿Cuánto de potasio tiene? Tiene 20 miligramos por litro de potasio, ¿no? Y 30 de citrato, que a la larga se convierte en bicarbonato, ¿no? Entonces, corregimos la acidosis, pero también, al mismo tiempo, corregimos la hipocalemia. ¿De acuerdo? 35. Un niño de 18 meses de edad es llevado a la guardia del hospital por padecer diarrea desde hace 5 días. La madre lo nota pálido, irritable y decaído, y refiere que orina poco. El examen físico revela palidez de piel y mucosas. ¿Cuál de los siguientes exámenes será más efectivo para establecer la causa más probable de sus manifestaciones? ¿Clave? ¿Cuál es su diagnóstico? Lo más probable es que sea un paciente con síndrome urémico hemolítico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un antecedente de diarrea, ¿no? Y una diarrea desde hace 5 días. Si fuera una deshidratación y la oliguria por deshidratación, ¿ustedes creen que la oliguria haya sido 5 días después? Es poco probable, ¿no es cierto? Entonces, si estamos pensando en algo, es que podría ser una diarrea
disentérica que haya provocado un síndrome urémico hemolítico. ¿Y cuál es la triada del síndrome urémico hemolítico? Anemia. ¿Cómo es el apellido de la anemia? Anemia hemolítica microangiopática. ¿Qué significa eso? Que es una anemia producida por una destrucción de glóbulos rojos secundaria a una disminución en el calibre de los vasos sanguíneos, ¿no? A nivel de todos los vasos sanguíneos, sobre todo en capilares, el diámetro del capilar se hace más pequeño por la toxina. Además de eso, hay lesión endotelial y que va a favorecer agregación plaquetaria. Por lo tanto, el lumen de esos vasos sanguíneos se hacen mucho más pequeños. El glóbulo rojo que atraviesa por ahí se da un golpazo y se destruye, ¿no? Se destruye y va a provocar la anemia hemolítica microangiopática por destrucción. La falla renal ocurre básicamente ¿por qué? Por hipoperfusión, ¿no? Hay una pobre perfusión a nivel renal y por lo tanto va a haber falla renal. Y lo tercero, tenemos anemia hemolítica microangiopática, tenemos falla renal aguda y lo tercero, plaquetopenia, ¿no? La plaquetopenia porque hay una agregación plaquetaria a nivel del endotelio y va a provocar disminución de las plaquetas. Entonces, ¿cómo podemos hacer diagnóstico? Haciendo un estudio de lámina periférica. ¿Y qué vamos a encontrar en esa lámina periférica? Esquistocitos, ¿no? Por lo tanto, la pregunta 35, la alternativa correcta es la alternativa C, examen de frotis de sangre. 36. Después de una enfermedad febril aguda, una lactante de 6 meses ha tenido diarrea durante 3 semanas. Cuando la diarrea comenzó, la madre la alimentó exclusivamente con solución de hidratación oral. A medida que la diarrea disminuía, reintrodujo una fórmula con leche de vaca y la diarrea reapareció. La lactante sigue recibiendo únicamente suero de hidratación oral. Está delgada, pero por lo demás sana. El mejor tratamiento es indicar dieta sin lactosa, ¿no? Ok, entonces aquí lo más probable es que sea una paciente que haya tenido una diarrea infecciosa. Que haya provocado lesión en las vellosidades intestinales y que tenga una alteración a nivel de disacaridases, ¿no? Pero que esto puede ser probablemente transitorio. Entonces, lo más recomendable en este caso es darle una dieta sin lactosa en forma momentánea. Clave C. 37. ¿Cuál de los siguientes parámetros de laboratorio hacen más probable que una insuficiencia renal aguda sea de origen renal en un niño de 6 años? ¿Clave? D. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre una falla renal aguda prerrenal de una renal establecida? En la prerrenal hay hipoperfusión, pero el riñón sigue funcionando. En la renal establecida, el riñón ya no funciona. Si yo tengo una hipoperfusión, significa que le llega poco flujo de sangre al riñón. Eso lo censa como disminución del volumen. Entonces el riñón trata de reabsorber lo más que puede. Si el riñón trata de reabsorber lo más que pueda,
la cantidad de sodio que hay en la orina. Sodio, reabsorbo agua. Entonces, si yo reabsorbo lo más que puedo, mi fracción expectada de sodio tiene que ser menor de 1%. ¿De acuerdo? Si es prerrenal. ¿Y cómo va a ser la densidad urinaria? ¿Va a ser una orina concentrada o una orina diluida? Si yo trato de reabsorber todo el agua, tiene que estar concentrada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi densidad urinaria tiene que ser alta. Generalmente 1015, 1020, dependiendo de la edad del niño, ¿no? Y la osmolaridad urinaria, ¿cómo va a ser? ¿Disminuida o incrementada? Aumentada, ¿no? Tiene que estar aumentada. ¿Cómo está la relación urea-creatinina en sangre? Tiene que estar disociada, ¿ya? Es decir, tengo que tener una relación urea-creatinina por encima de 40 en una prerrenal. ¿De acuerdo? Todo eso me hace sospechar que es una ira prerrenal. Acuérdense más bien que en los neonatos hay una inmadurez tubular, y para hablar de insuficiencia renal aguda establecida, una esclerosis tubular aguda, yo tengo que tener un FENA no mayor de 1, sino mayor de 3, ¿ya? En neonatos. Muy bien, pregunta 37, alternativa correcta, la alternativa D. 38. Un paciente de 10 meses presenta diarrea aguda, sin pus ni sangre, de 72 horas de evolución. Recibe en su casa agua hervida de red para su hidratación. Por notarlo muy decaído, la madre lo trae a la consulta. Ingresa con deshidratación moderada, hipotónico, hiporreactivo y taquipneico. Usted solicita estudios del medio interno. ¿Cuáles son las alteraciones que más probablemente presente este lactante? ¿Clave? Transportador, ¿no? Que puede ser ¿cuál? Glucosa o libre. En realidad, darle agua libre a un paciente no le ayuda mucho a hidratarse tampoco. De todo el agua que tomen, no todo va a llegar al intravascular. ¿Por qué? Porque para que el agua llegue, tiene que estar acompañado de sodio. ¿De acuerdo? Y para que el sodio pase, necesita, a su vez, un cotransportador, ¿no? Que puede ser, ¿cuál? Glucosa o aminoácidos. Entonces, ahí nomás. Entonces, cuando yo tengo un cotransportador, necesito que sea glucosa o aminoácidos. Por lo tanto, para hidratar necesito sal de hidratación oral, donde la relación sodio-glucosa normalmente debería ser 1:1, ¿no? O en su defecto, no pasar de 1:2, ¿ya? Pero si yo tengo soluciones donde tengo mucha glucosa, por ejemplo, el Gatorade, ¿no? La relación glucosa-sodio es de 10:1, 9:1. Avanzamos, por favor, para ver las soluciones de hidratación. Sigue más abajo. Más abajo. Más abajo, más. En diarrea. Sigue bajando. Más. Hasta diarrea. Sigue bajando. Un poco más, un poco más. Yo te hizo. Sigue bajando más. Hay una donde están, sigue bajando la solución de hidratación.
Ya, bueno. Ya. Bueno, era una diapositiva en donde yo quería demostrarles que, por ejemplo, el Gatorade o las sustancias que nosotros decimos que son rehidratantes no lo son, porque la relación glucosa-sodio es mucho mayor de glucosa que de sodio. Para que tengamos una solución hidratante, la relación de glucosa-sodio debe ser lo más factible de 1:1, la relación 1:1. Entonces, la sal de hidratación oral tiene sí esa composición, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En este caso, lo que tenemos que mirar es que es un paciente que ha tenido una solución bastante hipotónica y por lo tanto lo más probable es que tenga hiponatremia. ¿Cuáles son los signos de la deshidratación hiponatrémica? Generalmente es compromiso del sensorio, ¿ya? Puede tener irritabilidad, puede tener vómitos, puede provocar edema cerebral y por lo tanto puede tener signos de hipertensión, convulsiones, ¿no? En casos severos. Pero también este paciente, por tener deshidratación, puede tener algo de hipoperfusión. Y al tener hipoperfusión puede tener también acidosis metabólica. Entonces lo más probable es que el paciente tenga acidosis metabólica con hiponatremia. 38, clave A. 39. Se lleva a cabo una investigación epidemiológica sobre enfermedad diarreica en menores de 5 años de edad en una región en vías de desarrollo. Desde el punto de vista socioeconómico, ¿cuál sería el agente etiológico predominante? Virus, ¿no? Y entre los virus, rotavirus. Clave A. Señale cuál de los siguientes datos espera encontrar habitualmente en un niño de 2 años previamente sano con diarrea acuosa y deshidratación del 8%. ¿Puede haber anemia? Normalmente no. Ajá. Al contrario, podría haber, si está deshidratado, un hematocrito un poco mayor, ¿no es cierto? El sodio plasmático yo lo puedo encontrar bajo, normal o disminuido. Va a depender mucho de qué es lo que le estoy dando, ¿no? Para la hidratación y las pérdidas. Por lo tanto, el sodio plasmático no hay un sodio esperado, ¿no? Urea plasmática de 50, sí. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la urea se incremente, ¿no? Y porque puede ser una prerrenal. Y bicarbonato plasmático de 28, no, al contrario, tendría que tener acidosis metabólica. 40, clave C. Un niño de 11 meses presenta diarrea sin moco, sin sangre, y en el copro cultivo desarrolla Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Qué actitud terapéutica adopta? ¿Clave? ¿Mm? 40. Clave C. 41. ¿Qué tratamiento le damos? Ninguno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se le debe dar tratamiento antibióticos a las diarreas secretorias, ¿no? Porque son dadas por toxinas, ¿no? Entonces, es más, no tendrían que haberse hecho ningún coprocultivo, ¿no? Salvo que estén pensando en que pudiera ser una Escherichia coli entero hemorrágica, ¿no? Para pensar. 41, clave D. Y es más, inclusive la E. coli entero hemorrágica es controversial darle antibióticos, porque en algunos estudios refieren que eso podría exacerbar la posibilidad de hacer un urémico hemolítico. ¿Perdón? Porque puede una diarrea disentérica y que salga E. coli entero hemorrágica, ¿no? La E. coli entero hemorrágica, no todas, pero una cepa, la O.
O 157H7 es la que provoca el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y si es justo esa cepa, algunos estudios dicen que eso podría exacerbar la posibilidad de síndrome urémico hemolítico. Libera más toxinas. Ajá. Pero eso todavía no está completamente demostrado. 41, clave D. 42. Darío, de 1 año, es llevado a la guardia por un cuadro de diarrea de 12 horas de evolución. La madre le refiere que no ingiere mucho líquido, orina poca cantidad y más oscuro. En el examen físico usted lo encuentra somnoliento, con mucosas secas, fontanela algo hundida, frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto y llenado capilar de 2 segundos. ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a este caso? ¿Clave? ¿Qué les parece? ¿Es plan A, plan B o plan C? Plan C. ¿Por qué es un plan C? ¿Qué les parece el sensorio? Somnoliento, ¿no es cierto? ¿Qué les parece la sed? No ingiere líquidos, ¿no es cierto? Si no ingiere líquidos, somnoliento, tengo 2 cardinales de 3, entonces soligúrico, tengo un llenado capilar de 2 segundos, una fontanela hundida, lo más probable es que ese paciente requiera tratamiento endovenoso, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Internación para hidratación endovenosa rápida con solución polielectrolítica. ¿Cómo hacemos el tratamiento del plan C? ¿Cómo era? ¿Cuántas horas? No, 3 horas, ¿no es cierto? 50, 25, 25. La primera hora es 50 cc por kilo. Acuérdense que cuando yo doy 50 cc por kilo de solución polielectrolítica, tengan en mente que cuánto de potasio le estoy dando. Y eso es algo muy importante. 50 cc por kilo le estoy dando 20 miliequivalentes por litro de potasio. ¿De acuerdo? 20 miliequivalentes en 1000 cc. En 50 cc, ¿cuánto de miliequivalentes le estoy dando? Si estoy dando 20 en 1000. En 50, ¿cuántos? 1. Significa que le estoy pasando 1 miliequivalente por kilo por hora de potasio. ¿Le suena algo ese número? 1 miliequivalente por kilo por hora de potasio. ¿Qué es 1 miliequivalente por kilo por hora de potasio? Es la velocidad máxima de infusión de potasio. Es decir, le estoy dando un reto de potasio. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy polielectrolítica 50 cc por kilo por hora, es como si le estuviera dando un reto de potasio. Significa que nunca, jamás en la vida se les ocurra dar un bolo de solución polielectrolítica como si fuera un bolo de cloruro, ¿ya? Porque puede provocar arritmia y muerte. Y puede pasar, si no saben. Entonces, eso es bien importante. Solución polielectrolítica, máxima velocidad de infusión, 50 cc por kilo por hora. No más de eso. ¿Ya? 42, alternativa correcta, alternativa C. Sí. Eso es bastante controversial, ¿no? Algunas personas, cuando ven que no orina, para asegurarnos que primero tenga algo de diuresis, le colocan bolo de cloruro, ¿no? Un bolo de 20 cc por kilo de cloruro, 1 o 2 veces, lo ven que está más o menos hidratado, que orina un poquito, y ahí le pasan la solución polielectrolítica, ¿no? Entonces, no está mal hacerlo, ¿no?
que no lo pueden hacer. Pero lo que dice el OMS, el plan C de frente es solución polielectrolítica, ¿no? Pero si tú quieres asegurarte, me puedes pasar un par de bolos de cloruro antes. 42. El único problema con pasarle mucho cloruro a un paciente que tiene diarrea con deshidratación y acidosis metabólica es que al pasarle cloruro de sodio le estamos dando una sobrecarga de cloro. ¿De acuerdo? Entonces la sobrecarga de cloro, ustedes saben que en el extracelular los aniones más importantes son cloro y bicarbonato. Si yo tengo un exceso de cloro, para evitar que mis cargas negativas sean mayores que las positivas, lo que voy a hacer es eliminar bicarbonato por la orina. Entonces, en la acidosis metabólica puede incrementarse con un aumento excesivo de cloruro de sodio, ¿no? Esa es la única cosa que hay que hacer. Poder darle 1 o 2, perfecto. Pero hidratarlo con cloruro de sodio, todo, no. 42, clave C. 43. Una madre lleva a su hijo de 1 año de edad al hospital por presentar diarrea por 2 días. Cuando usted lo examina, nota que está irritable. Sus ojos no están hundidos. Tiene llanto con lágrimas. Su boca está algo seca. Bebe el agua ávidamente en una taza. Su piel vuelve lentamente luego de pellizcarlo. No aparenta estar desnutrido. Basándose en estos hallazgos, ¿qué conclusiones consideraría sobre el estado del niño y cómo lo trataría? Plan B. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo está el sensorio? Irritable, ¿no es cierto? ¿Cómo está la sed? Bebe con avidez, ¿ya? Y tiene pliegue. Por lo tanto es un plan B. Y tiene signo de deshidratación. Clave C. ¿Cuál de los siguientes son considerados signos clave de la deshidratación? Signo del pliegue, sed aumentada, sensorio alterado. 44, clave A. 45. Sobre enfermedad diarreica aguda en niños, lo correcto es clave correcta A. Más del 90% no requiere tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque o son por toxinas o son virales. 46. ¿Cuál de los siguientes son signos de shock hipovolémico en pacientes con diarrea aguda? Sí. En realidad, la reacción inflamatoria no es un buen parámetro para definir disentería, ¿no? La disentería es un diagnóstico clínico, o sea, es fiebre con diarrea con moco y sangre. Pero para yo decir que es una reacción inflamatoria positiva, algunos consideran más de 100 por campo y otros más de 50 por campo. Pero aquí consideramos más de 100 por campo, ¿ya? Otra cosa, el cotrimoxazol no sirve para disentería, ¿ya? Es algo que es muy importante. Avanza, por favor, avanza más. ¿No? ¿Ya se colgó? ¿Ninguna? ¿Ninguna que está abajo? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿No carga? ¿No ha bajado bien? Ya bueno, será así nomás a capela. Ya. Normalmente, cuando uno van a ver la presentación, hay un estudio que hizo el doctor Salazar donde veía todas las diarreas disentéricas y las sensibilidades, ¿no? Vemos que nuestros gérmenes, sobre todo la Shigella más frecuente aquí, es la Shigella flexnieri. Y la sensibilidad es a furosolidona. La sensibilidad a ampicilina y la sensibilidad al cotrimoxazol es bajísima, casi nada. Entonces, no podemos tratar disentería con ampicilina o con cotrimoxazol en nuestro medio.
De repente en otros medios podría ser, pero en nuestro medio no nos ayuda. Ni ampicilina ni cotrimoxazón. ¿De acuerdo? Con respecto a Campylobacter, el tratamiento con Campylobacter es con macrólidos. ¿De acuerdo? Acitromicina o eritromicina. 46, clave B, ¿no? Incapacidad para beber, ¿no? Son los signo de shock hipovolémico en pacientes con diarrea aguda, compromiso sensorio severo e incapacidad para beber, ¿no? 47. Son agentes frecuentes de diarrea secretoria. ¿Rotavirus? Sí. Inicialmente el rotavirus da diarrea secretoria y después la segunda fase es osmótica. ¿Ya? Primero, rotavirus sí. Ajá. ¿E. coli enterotoxigénica? Sí, no es la típica, ¿no? Que da diarrea secretoria. Cryptosporidium, también. Cryptosporidium también da diarrea secretoria. ¿Ya? Los tres. A, B y C. ¿Ya? Clave, la 47 es la alternativa E. Ciclospora cayetanensis, también. Y Ciclospora cayetanensis es una de las causas frecuentes de diarrea persistente. ¿Ya? ¿Qué cosa es una diarrea persistente? Es una diarrea infecciosa que dura más de 14 días. ¿Ya? A diferencia de diarrea crónica, ¿no? Que son 30 días, pero por procesos que no pueden no ser no infecciosos. Pero diarrea infecciosa de más de 14 días se denomina diarrea persistente. 48. 47 entonces clave E. 48. Acude al consultorio Carlos, niño de 2 años. Luego del interrogatorio usted diagnostica disentería. ¿Cuál es el agente etiológico que no espera encontrar? ¿Clave? ¿La B? ¿La C? ¿Por qué? Por el grupo etario, ¿no? Niño de 2 años, es imposible que tenga diarrea disentérica por enfermedad histolítica, ¿no? Generalmente lo son niños de 5 años para arriba, ¿no? Niños grandes. Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli invasiva son frecuentes a esa edad. Pero enfermedad histolítica es en niños grandes. 48, clave C. ¿Cuál es el tratamiento de elección para Shigella? Bueno, ya les dije, ¿no? Furazolidona, ¿no? 7.5 miligramos por kilo, dividido en 4 dosis por 5 días. 49. Lo consultan por un paciente de 10 años que presenta una tiña capitis con 48 horas de tratamiento con grisefulvina. ¿Cuál es la conducta a adoptar respecto a la asistencia al colegio? ¿Puede ir o no puede ir al colegio? ¿La tiña capitis es contagiosa o no es contagiosa? Sí es, y muy contagiosa. La tiña capitis es muy contagiosa. El tratamiento de elección es grisefulvina. Y la grisefulvina se puede dar entre 6 a 12 semanas. Generalmente es un tratamiento que requiere tiempo porque demora la medicación en
actual, ¿no? Porque tiene que atravesar toda la piel y generalmente hacen un keilon se llama, es como una capa, ¿no? Entonces demora en atravesarlo. Normalmente se dice que para evitar procesos de contagio se debe esperar 15 días. ¿No? Ah, claro. Sí, claro, puede dejarlo sin pero son niños, no van a hacer eso. ¿No? Normalmente no debe concurrir hasta 15 días después del comienzo del tratamiento. 49, queda bebé. Otra cosa frecuente con la tinea capitis es que fácilmente se pueden sobreinfectar, ¿ya? Se sobreinfectan con bacterias, ¿ya? Strepto o estafilococo, ¿no? Entonces, y eso es a veces la complicación, ¿no? Estos niños inclusive pueden ser portadores nasales de estafilococo, ¿no? O strepto. Entonces el tratamiento a veces pasa por darle cobertura también antibacteriana. Pregunta 50. ¿Cuál es la complicación más frecuente del asma aguda, o sea, de la crisis asmática? Clave B, ¿no? Atelectasia. Acuérdense bien que los pacientes con crisis asmática, lo que ocurre normalmente es una alteración en la ventilación-perfusión, ¿de acuerdo? Normalmente va a haber una obstrucción de la vía aérea, ¿de acuerdo? Hay una obstrucción de la vía aérea, entonces vamos a tener una disminución en la cantidad de aire que llega, ¿no? O sea, puede ir acumulando CO2 y por ende no haber una adecuada oxigenación. Va a haber una buena perfusión, pero no una buena ventilación, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta aquí que una de las cosas que tenemos que tener claro es que si nosotros damos oxígeno al 100%, ¿no? Oxigenación al 100%, ¿qué va a pasar? Empeora, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos favorecer la posibilidad de hacer zonas atelectásicas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una buena salida del aire y a darle oxígeno al 100% se va a absorber todo y va a provocar un colapso alveolar. Entonces, no es necesario ponerle oxígeno a pacientes que no requieran oxígeno, ¿no? Y lo otro, por eso es mejor en pacientes con crisis asmáticas leves, donde no hay hipoxia, manejarlos con salbutamol en inhalador y suerocámara que con nebulizaciones, donde le damos mayor oxigenación y tenemos más riesgo de hacer atelectasias en el tratamiento, ¿no? Bien. Entonces, la complicación más frecuente del asma aguda va a ser la atelectasia, ¿no? Entonces, en todo niño que yo vea que no mejora su score de Birman y Pearson, una de las cosas que tenemos que hacer luego de completar la terapia, no al comienzo, sino luego de completar la terapia, es tomarle una radiografía de tórax pensando en que podemos encontrar una atelectasia, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax, después de terminar la terapia de crisis, es básicamente por eso, para buscar atelectasias, ¿no? 51. Un paciente de 6 meses de edad con bronquiolitis presenta la siguiente clínica: tiraje 2 paquetes, no cianosis, frecuencia cardíaca en 148 por minuto, frecuencia respiratoria en 55 por minuto, sibilancias inspiratorias y expiratorias. De acuerdo con el puntaje de gravedad de obstrucción bronquial de Birman y Pearson, ¿en qué categoría ubica al paciente? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿La E? ¿O se puede usar para síndrome de obstrucción bronquial, para SOP, el score de Birman y Pearson? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, el score de Birman y Pearson se puede usar para síndrome de obstrucción bronquial,
¿ya? Para SOP, ¿ya? Y la bronquiolitis está dentro del SOP. Pero existen scores específicos para bronquiolitis, eso es verdad, ¿no? Pero podemos usar el score de Bierman y Pearson para bronquiolitis, sí se puede usar, ¿no? Ok, ¿podemos usarlo? ¿Tenemos todos los datos para usarlo? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los parámetros que usamos para el score de Bierman y Pearson? A ver, primero, se ha colgado por eso que estamos hablando, pero lo revisan después, el PowerPoint lo tienen ustedes, lo han mandado en PDF, ¿ya? Lo revisan. Si no, a partir de ahora no, pues, tengo que hablar nada más, ¿ya? ¿No hay tiza? ¿No? Sí, sí lo saben, ¿no? Sí lo manejan, ya, bueno. Ok, ¿cuáles son los parámetros? Primero, ¿cuál es? Frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria hay dos grandes grupos, menor de 6 meses y mayor de 6 meses, ¿no? Si es un niño mayor de 6 meses, la frecuencia respiratoria ¿con cuánto empieza? Con 30, ¿no? Y va de 15 en 15, ¿no? 30 a 45, de 45 a 60, ¿ya? ¿Ah? Y más de 60. Pero si es menor de 6 meses, es de 40, ¿no? Y va de 5 en 5, de 15 en 15, ¿no? 40 a 55, 55 a 70 y más de 70. 2, ¿no es cierto? Entonces tenemos ¿cuántos parámetros? Frecuencia respiratoria, cianosis, tirajes, sibilantes, ¿de acuerdo? 4. Y los puntajes van 0, 1, 2 y 3, ¿no? Para hacer 12 puntos en total, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo, este chiquito tiene 6 meses, ¿no? Tiene una frecuencia respiratoria de 55, ¿cómo lo vamos a considerar? Menor de 6 meses, ¿ya? O de 6 meses o más, ¿no es cierto? Entonces, si 6 meses o más, sería 40 hasta 55, ¿no? 40 a 55, ¿ah? Más de 6 meses, ¿ya? O sea, que 30, ya, 30 hasta 45, 1, ¿no? 45 a 60, 2, ¿ya? Menor de 30 es 0, ¿no? De 30 a 45 es 1. De 45 a 60 es 2 y más de 60 es 3. Ahí tendría 2 puntos. ¿De acuerdo? Luego, cianosis, ¿no? Ausente, ¿no? Cianosis, primero al llanto, al reposo y generalizada. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, no hay cianosis. 0. Luego, tirajes. Ausentes, un paquete, 2 paquetes y más de 2, ¿ya? En este caso tiene 2, ¿no? Entonces ahí serían 4, ¿de acuerdo? Sibilancias es ausentes, sibilancias expiratorias, sibilancias inspiratorias y expiratorias con estetoscopio y punto 3 es tórax silente o sibilancias audibles, ¿ya? En este caso tendría 2 más. Por lo tanto, el puntaje de él es 6. ¿Cómo es el score? De 3 a 5, leve, ¿no? De 6 a 9, moderado. Y de 10 a 12, severo. Entonces, este paciente tiene un score de Bierman y Pearson de 6. Por lo tanto, es una crisis asmática moderada. 51, clave B. 52, ahora eso lo hacen ustedes solitos. Es lactante de 5 meses con diagnóstico de asma, presenta frecuencia cardíaca de 125, frecuencia respiratoria de 65, tiraje subcostal intercostal, sibilantes en ambos tiempos a la auscultación y cianosis al llanto. ¿Qué puntaje Bierman y Pearson tiene? ¿Y qué grado de severidad? ¿Clave? C, 7, moderado.
¿Lo hacemos? ¿Sí? A ver, ¿cuánto tiene de frecuencia respiratoria? ¿Ya? ¿Frecuencia respiratoria cuánto puntaje tiene? 2, ¿no es cierto? De tirajes, 2. Cianosis, 1. Ahí serían 5, ¿no? Y falta sibilantes, que son en ambos tiempos, pero a la auscultación. Por lo tanto, son 7. El porcentaje, la clasificación es de 3 a 5 leve, de 6 a 9 moderado y de 10 a 12 severo. Por lo tanto, es 7 moderado. 52 clave C. 53. Paciente de 6 años que llega a la emergencia con frecuencia respiratoria en 26 por minuto. Tirajes, un paquete y sibilantes inspiratorios y expiratorios. Es manejado con terapia de crisis por 3 horas con buena respuesta, desapareciendo la signología y mejorando la frecuencia respiratoria. Diagnosticado de asma desde los 2 años de edad, antecedentes en los últimos 3 meses en 2 oportunidades hospitalizado. La primera por hipoxemia y en la segunda por enfisema subcutáneo. Madre refiere que a pesar de control, presenta tos y cansancio al jugar demasiado con sus hermanos y que siempre tose todas las noches. ¿Usted le diagnostica? Es que esta es una pregunta de banco, ¿ya? Es una pregunta de banco. Pero bueno, ¿clave? ¿Sí? ¿Sí? Le he puesto esta pregunta a propósito porque tiene un truquito. ¿Ya? Acuérdense de algo. Este paciente, ¿cómo se clasificaría? Como persistente, leve, moderada, severa en el diagnóstico previo, anterior. Como una persistente, moderada o persistente, severa. Severa, ¿no es cierto? Porque tiene tos nocturna todas las noches, ¿no es cierto? Además tiene limitación funcional al ejercicio con el llanto. Además tiene antecedentes de 2 crisis en menos de 3 meses y con crisis con complicaciones, enfisema subcutáneo, hipoxia. Entonces es un paciente con crisis asmáticas crisis severas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un paciente con asma persistente severa y encima con crisis complicadas, lo ideal es que ese paciente tenga el grado de crisis que tenga, se hospitalice en observación 24 horas. Siempre. ¿Ya? Y eso queda claro. Y por eso siempre lean todas las alternativas. ¿Ya? Porque si no leen todas las alternativas, ustedes creen que ya la hicieron. ¿No? ¿No? Entonces, miren, le dan respuestas grandes y al final la chiquita es la que es la correcta. Pero es mejor que se equivoquen acá y no después. 53, clave E. ¿Ya? 54. Un bebé de 2 meses de edad tiene respiración ruidosa desde las 2 semanas de edad. No tiene problemas para alimentarse. El examen físico muestra estridor inspiratorio con tiraje supraesternal y subcostal, especialmente cuando está activo. El estridor desaparece cuando se acuesta sobre el abdomen. La fase expiratoria y llanto son normales. El diagnóstico más probable es... A ver, primero,
¿Cómo diferenciamos un sibilante de un estridor? El sibilante normalmente es expiratorio, o al inicio expiratorio, y el estridor es inspiratorio. ¿Ya? Eso es una de las cosas que nos va a hacer diferenciar entre un sibilante y un estridor. Ahora, el sibilante normalmente viene, no, siempre viene de vías aéreas pequeñas, ¿no es cierto? Bronquiolos. En cambio, el estridor viene de vías aéreas más grandes, superiores. ¿De acuerdo? Ahora, si por ejemplo en este paciente nos dicen que tiene estridor inspiratorio, estamos viendo que sí, efectivamente es un estridor, ¿ya? Que tiene tirajes y que el estridor desaparece cuando se acuesta sobre el abdomen, ¿ya? Eso es típico de los pacientes que tienen laringomalacia, ¿ya? Entonces, un estridor que desaparece al ponerlo en posición de cúbito supino, perdón, de cúbito prono, es típico de la laringomalacia. Por esa razón, los pacientes que tienen laringomalacia, teóricamente deberían dormir de cúbito prono, pero no pueden dormir de cúbito prono, ¿por qué? Por riesgo de síndrome de muerte súbita y lactante. Entonces, duermen de costadito, ¿no? La clave aquí es la alternativa B, ¿no? La laringomalacia. 55. El quejido expiratorio en pediatría significa. ¿Qué cosa es el quejido? Intente mantener la vía aérea. La vía aérea es muy grande, puede ser desde la boca hasta los alvéolos. ¿Qué es lo que buscas? Lo que buscas es generar una presión al final de la expiración, ¿no? Hacer un PEP, ¿no? Para tratar de mantener los alvéolos distendidos y que no colapsen. ¿De acuerdo? Entonces, al buscar eso, lo que estás haciendo es tratar de dar más área para ventilación, ¿sí? Entonces, es el intento de mantener más área para intercambio de gases. ¿De acuerdo? Porque en realidad lo que haces es presión positiva al final de la expiración. Es hacer ventilación no invasiva. El neonato o el lactante hace ventilación no invasiva él mismo para tratar de salvar su vida, ¿no? Pero lo que pasa es que eso no lo puede hacer mucho tiempo y se cansa y llega a insuficiencia respiratoria rápidamente, ¿no? ¿Y por qué los lactantes tienen más riesgo de hacer insuficiencia respiratoria que los adultos o los niños grandes? ¿Por qué ellos se mueren? ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad en un lactante? No. Perú, la causa de muerte más frecuente en los niños, en los lactantes. ¿Ah? ¿Cuál? Insuficiencias respiratorias, ¿no? Infección respiratoria aguda, IRAS. Luego, segundo, EDAS, ¿no? Entonces, las neumonías, todos son cuadros que pueden llevar a muerte. ¿Pero por qué mueren? Mueren por insuficiencia respiratoria. Los lactantes mueren de insuficiencia respiratoria. ¿Y por qué? Porque los lactantes tienen pulmones pequeños, los cartílagos costales, ¿no? Las costillas están ya
ya no hay manera de horizontalizarlas más, porque ya están horizontalizadas, y finalmente tienen más riesgo de hacer atelectasia y obstrucción, porque no hay conductos de Lambert, no hay poros de Kohn que comunican alvéolos con alvéolos para que pueda desobstruirse. Entonces, esto provoca que los lactantes tengan mucho más riesgo de muerte y más rápido pueden llegar de una hipoxia a una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, la alternativa correcta en la pregunta 55 es la alternativa D. 56. En relación a la frecuencia respiratoria en pediatría, lo falso es: siempre es constante a lo largo de un minuto. Acuérdense que siempre la frecuencia respiratoria deben contarlo en un minuto. Si quieren la frecuencia cardíaca lo pueden contar en 6 segundos. Pero la frecuencia respiratoria siempre en un minuto porque es irregular. Y mientras más pequeño sea, más irregular es. ¿De acuerdo? Sobre todo en los lactantes menores. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria máxima en un neonato? ¿Cuándo lleva polipnia en un neonato? Por encima de 60. 57. ¿Cuál de estas respuestas sobre el asma en la infancia es falsa? Ya todos han firmado, ¿no? ¿La hojita? ¿No? ¿Pasan al que falta firmar alguien? Clave D. A ver, los síntomas de asma suelen asociarse con una obstrucción de flujo aéreo que suele revertirse espontáneamente con tratamiento. Sí. De todos los niños pequeños que sufren sibilancia recidivante, ¿solo una minoría tendrá asma persistente posteriormente? Sí. ¿Por qué? Porque los niños pequeños, y por eso se habla de síndrome obstructivo bronquial y no de asma antes de los 2 años, tienen los bronquios muy pequeños y por hiperreactividad pueden hacer broncoespasmo sin necesariamente hacer asma, ¿no? Como broncodilatadores, los fármacos anticolinérgicos son mucho menos potentes que los beta-agonistas. Verdadero. ¿Cuál es un ejemplo de anticolinérgico? Bromuro de hipatol. La eficacia del tratamiento de glucocorticoideo en las exacerbaciones del asma en los niños no está establecida. No, es la piedra angular, ¿ya? Es lo primero que hay que hacer. ¿Y los antagonistas de receptores de los leucotrienos mejoran los síntomas del asma y reducen las necesidades de beta-agonistas complementarios? Sí, pero sobre todo en asma persistente leve, ¿no? Y como terapia coadyuvante en los persistentes severos. ¿Dónde actúan los receptores de leucotrienos? ¿En qué parte? Exacto, ¿no? Nosotros tenemos en la vía del ácido araquidónico 2 vías, la vía de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa va a dar prostaglandinas y tromboxanas, ¿no? Y la vía de la lipoxigenasa, leucotrienos. Sí. Beta 2. No, porque, o sea, ¿cuándo usas Montelukast? ¿Cuándo está indicado usar los antileucotrienos? Solo en asma persistente leve, ¿no? En asma persistente leve, cuando tú usas dosis bajas de corticoides, solo dosis bajas, tú podrías usar Montelukast en lugar de iniciar primero con corticoides inhalados a dosis bajas. Esa es una indicación que podrías usarlo. Y la otra es en el asma severo, persistente severo, donde ya usas de todo, y para ayudarle a algo más, usarlos en antileucotrienos, ¿no? Pero en persistente moderado no ayuda, no te ayuda mucho, ¿no?
57, clave D. 58. Lactante varón de 3 meses de edad que desde hace 2 días presenta cuadro de rinorrea serosa con estornudos y tos seca, acompañado de rechazo de las tomas. Hoy acude a urgencias por cuadro de dificultad respiratoria, con taquipnia y tos sibilante paroxística. Exploración física 37.7, regular estado general, acianótico, con aleteo nasal y tiraje sub e intercostal. Auscultación pulmonar, sibilancias expiratorias difusas con expiración alargada. Hemograma con 3.5 millones de hematíes, 10 de hemoglobina, hematocrito en 32, 7.000 leucocitos, 50% de neutrófilos, 35% de linfocitos, 5% de monocitos. En la radiografía de tórax destaca hiperinsuflación pulmonar. Señale la falsa respecto a la evolución clínica de esta enfermedad. ¿Clave? ¿Cuál es lo falso? ¿Cuál es el diagnóstico primero? ¿Ah? Bronquiolitis, ¿no? Es un niñito con bronquiolitis. Muy bien. Entonces, en la bronquiolitis, ¿la fase más crítica son las primeras 48-72 horas desde el comienzo de la tos y disnea? Sí, ¿no? Porque es donde más probablemente haya hipoxia. Y luego de eso ya se recuperan mucho más rápido. En menores de un mes pueden cursar con apnea, con escasez de clínica respiratoria. Sí, porque la causa más frecuente de bronquiolitis es virus sincicial respiratorio. Y compromiso de virus sincicial respiratorio en lactantes de 3 meses o menos, ¿por qué se hospitalizan así no tengan mucha clínica? Por el riesgo de apneas. ¿Ya? Entonces, todo un lactante menor de 3 meses que yo sospecho un cuadro de bronquiolitis, ¿ya? Y por lo tanto, de etiología virus sincicial respiratorio, debería hospitalizarse por el riesgo de apneas y monitorizado con saturómetro. Después de la fase crítica, ¿mejoran rápidamente? Sí. La ribavirina podría usarse en lactantes con cardiopatías congénitas o displasia broncopulmonar. Son las dos únicas indicaciones de ribavirina. Después, la ribavirina no sirve para bronquiolitis, solo en esos casos. ¿No? ¿Las complicaciones bacterianas como la bronconeumonía u otitis media aguda son frecuentes? No, no son frecuentes. Clave E. 59. Ante un niño de 2 años de edad que estando previamente bien se despierta bruscamente por la noche con tos perruna, estridor y dificultad respiratoria, pulso acelerado y afebril, pensaremos en... ¿Clave? B, ¿no? Laringitis espasmódica. Habíamos dicho que hay una diferencia entre el croup viral y el falso croup o laringitis espasmódica, ¿no? En el falso croup no hay un periodo prodrómico, ¿ya? No hay un cuadro respiratorio, rinorrea, secreción nasal, nada, es alérgico. 59, clave B. Laringitis espasmódica. 60. Varón de 5 años de edad que estando previamente bien despierta por la noche con fiebre de 39.8 grados. Voz apagada, intenso babeo, estridor inspiratorio con escasa tos. A la exploración destaca mal estado general, estridor inspiratorio e intenso tiraje supraesternal y subcostal, así como tendencia a la hiperextensión del cuello. Se realiza radiografía lateral de faringe observándose ocupación del espacio supraglótico. En el hemograma destaca leucocitosis con desviación izquierda. ¿Qué medida terapéutica no estaría aconsejada en este caso?
¿Clave? C. ¿Cuál es el diagnóstico? Epiglotitis, ¿no es cierto? Es un niño con fiebre muy alta, que luce muy tóxico. El niño con epiglotitis, una vez que lo ven una vez, nunca más se van a olvidar, porque es un niño que llega así, en trípode, con la boca abierta y con saliva, ¿ya? Y llega con necesidad de oxigenación. Es un luce tóxico, mal estado general. Y ese paciente realmente es una emergencia, es realmente una de las pocas emergencias médicas que existen. ¿Por qué? Porque ese paciente rápidamente puede obstruir su vía aérea y morir. A ese paciente no se le debe ocurrir agarrar y vamos a verle la gargantita y revisarle con el bajalenguas, porque le estimulan, le cierran la epiglotis y no hay nadie que nos saque. Ese paciente directamente debe intubarse